Ya. ¿Dudas, preguntas antes de partir la llamativa? Algo. ¿No? No digo lo que es. A ver si... Ya. Antes de partir con esto, un mini repaso. Ya. Hubo gente que me puso MD ¿cuál era la palabra? Indirecto o mod indirecto y esto no se puede. Y ahora, vamos a ver por qué. Nosotros tenemos dos cosas. ¿Se ve, cierto? Por si acaso. Sí. Sí, sí. Ya. Tenemos los gastos de administración y ventas. Y tenemos los costos. Lo vamos a hacer acá. ¿Cachai? En gasto de administración y ventas, más simple, tenemos los GAP fijos y los GAP variables. ¿Ya? Nada raro ahí. Y en costos tenemos los MOD, los SIF. Vamos a hacer esto sí. Donde tenemos los SIF variables y los SIF fijos. Tenemos MOD y MD. Ahora, este significa, por si no lo tienen, ¿cachai? Gasto de administración y ventas fijo, gasto de administración y ventas variable. Ahora, la pregunta es respecto a qué varían, tiene que ser respecto al objeto de costo, y eso es como importante, ¿cachai? MD, material directo, y este es mano de obra directa. ¿Ya? Después con los SIF variable, SIF fijo. ¿Ya? Por si los tenían anotados, como aprovechen de anotarlos al tiro. Y SIF significa, está en el nombre, ¿cachai? Costos indirectos de fabricación. ¿Ya? O mini repaso. Dicho aquello, vamos. Ya, una empresa de vinos, una viña en la comuna de Champagne, en Francia. La compañía históricamente vendió un único y exitoso producto que es el vino espumante del tipo Brut a un precio único de 120 por botella de 750. Ya, para la gente que estuvo conmigo en Conta 2, que creo que son pocos, yo anoto esto al tiro o si lo pueden destacar en una tablet, ¿cachai? Lo mismo, porque esos datos después uno los necesita. La información detallada de costo y gastos por año habitual es la siguiente. Ya, material directo por unidad, mano de obra directa por unidad, costos indirectos de fabricación variables por unidad, costos indirectos de fabricación fijos, GAV variable y GAV fijo. Ya, datos. ¿Este? El primer año se produjeron 700.000 botellas, dejando el inventario 40.000. Ya, ¿cuántas vendí el primer año? 660.000. 660.000. Punto. Ya. El año siguiente se vendieron 540, dejando en inventario finalmente 10.000. Ya, y uno empieza a hacer malabares. Ya no existen inventarios en productos de proceso al final de cada los. Ya, usando FIFO, ya, se le pide preparar. Ya, FIFO, ¿alguien no sabe lo que es FIFO? Por si acaso, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ahorrarnos tiempo, porque tenemos muchas cosas que hacer. Ahí está esta tabla. ¿Verdad? Ah, sí. Material directo, ta. ¿Qué nos pide la A? Preparar el estado de resultados de cada año bajo costeo variable. Ya. Si ven lo que les mandé por WhatsApp, les mandé dos cosas. Una que tiene el estado de resultados variable y otro el de absorción. La diferencia es sutil, pero es importante. Pregunta con décimas. A ver si deberían haberse dicho en la clase. ¿Qué pasa en el largo plazo con estos dos estados de resultados? Deberían ser iguales. Deberían ser iguales. ¿Por qué? Porque se suma con las ventas que sobran y al final terminan siendo como iguales porque lo único que cambió fue que se posicionó como el costo, el CIF,
arriba y el Ya, otro está como abajo. tal cual. Al final termino de rematar el inventario, entonces las cosas se nivelan. Ya, súper con eso. Entonces, anotamos los datos, precio unitario, sabíamos que 120, producción al año 700.000, inventario inicial año 2, o también inventario final año 1, lo mismo, 40.000, ya, lo decía acá, ventas año 2, 530.000, inventario final, 10.000. ¿Qué hago yo y qué les recomiendo hacer? Hagan una tabla, ¿ya? ¿Cuánto produje en año 1? ¿Cuánto vendí en año 1? Entonces, sabemos que produjimos 700.000. Como les pregunté recién, en el año 1 vendí 660.000. ¿Por qué? Si me sobraron 40.000 de las 700.000, vendí el resto, ¿cachai? Porque no, se asume que no se dañó ninguna. Después, en el año 2, ¿cachai? La pregunta es, ya, ¿cómo sé que produje 500.000? Y tú decís, me dijeron, si no se ven, avísenme, vendimos 530.000 y nos quedaron 10.000. Ya, si tenía 40.000 y vendí 530.000, pero me sobraron 10.000, ¿cuántas tengo que haber producido para que me calce? Hacemos una ecuación rapidita, ¿cachai? Tan, 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 y despejamos. ¿Bien hasta ahí? Uy, tengo la pantalla. Sí, 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 sí. ¿Aló? ¿Cómo, Sandor, qué hiciste para llegar a los 500.000? ¿Ya viste? Si yo te pregunto, Maquia, ¿cierto que al final del año 1 quedamos con 40.000 botellas? ¿Sí o no? Sí. Ya. Me dicen que en el año siguiente, el año 2, vendí 530.000 y me quedaron 10.000. ¿Cachai? Entonces, lo que yo les recomiendo es tomen una hoja de papel, ¿cachai? Y tú anotáis. Ya, mira, tenía 40.000, ¿cierto? Anota así como Sí. yo. Vendí 530.000, ¿ya? ¿Cuántas tengo que...? Solamente pensando en eso. Si vendí 530.000 y tenía 40.000, ¿cuántas tengo que haber producido? Eh, 500. No, 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 no. Vendí Si vendí 530, tenía 530, no. 40. ¿Cuántas me faltan? 490, 490, ¿cierto? Ya. Y eso me deja en cero, ¿cierto? claro. Ya, pero además me dicen que al final del año 2 me quedaron 10.000. Ah, ya, entonces ahí sumáis los 10.000 a los A los 490 y 490. ¿Cachaste? sí, sí, vale. Ya. Si tienen dudas de ese tipo, tienen que pararme. ¿Ya? Dicho aquello, vamos con estos resultados bajo costeo variable. ¿Ya? El año 1 es mucho más fácil que el año 2 por el tema de las unidades. Entonces, revisemos, revisemos, revisemos. Ya. Ingreso por ventas. ¿Cómo sacamos ingreso por ventas? Precio por cantidad vendida. Precio por cantidad vendida. Precio por botella, 120, vendimos 660. Listo. Costo por ventas. El MD, el mod. Ya. Eso lo multiplicáis por la cantidad vendida también. Ya, perfecto. Punto importante. Como estamos por costeo variable, y esta es la parte que quiero que se destaque, si ven las notas que les mandé, en la parte variable dice, la parte del costo por ventas, todo el espacio antes del margen, es mod más MD más CIF variable más gas variable. Al final, el estado de resultados variable son todo lo variable ahí, y después del margen pongo el CIF, siendo que el CIF es un costo. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Alguien que no cache qué está pasando? Eso es porque se comporta como gasto, ¿o no? Sí, pues, ¿cachai? Como el CIF es fijo, los gastos suelen ser más fijos que variables. Entonces, y como el GAP es variable, nosotros hacemos este como ajuste, ¿cachai? Ya. Se pone todo el CIF. Todo el CIF acá abajo. Este. ¿No? Vale. Completo, completo. Porque se acuerdan que ayer, y si no se entiende esto, pregúntenme, el CIF, nosotros para sacar el costo por unidad, le sacamos el unitario junto con el MD y el MOD. ¿Cómo, cómo?
Ahí. ¿Te acordáis, Mike, que ayer nosotros cuando les pedí, ya, cuál es el, o sea, ayer, antes de ayer, cuál es el costo unitario? Ustedes sumaban el CIF total, el MOD y el MD y lo dividían por la cantidad de unidades, ¿cierto? Ya, ahora es distinto. ¿Cachai? Porque estamos por variable. Ahora el CIF fijo pasa a ser parte de los gastos. ¿Ya? Ya. Ya, sigamos entonces. Ok, Sandor, ¿cómo calculamos esto? Un zoom out un poquito. Ya, vamos acá. Entonces, si tengo el MD unitario, tengo la mano de obra unitaria, tengo los CIF variables unitarios y tengo el GAP variable, tengo todo y lo multiplico, lo sumo a eso y lo multiplico por el número de unidades. ¿Dudas ahí? Uy, estoy hablando de eso. ¿Bien? Sí, todo No. claro. Ok. Seguimos. Margen es la resta. Ya. Y aquí es la parte que yo les decía. El CIF se pone completo. Los costos indirectos de fabricación fijos totales va directo, entero. No por unidades vendidas. En el variable. El gas fijo no tiene más ciencia que ponerlo, ¿cachai? Resultado, resultado. Ya, ok, ya, perfecto. Lo vamos cachando. Año 2. La parte más importante. Ingreso por ventas es lo mismo. Precio por unidades vendidas. En el costo tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Y esta es décima para el que me diga, ¿no? ¿Por qué no importa que estemos en FIFO en este contexto? ¿Por qué no tengo que separarlo entre costos del año 1 y costos del año 2? ¿Quién me puede explicar? En este caso en Porque particular. el costo es el mismo. El costo es el mismo. Excelente, Martín. El costo es el mismo. ¿Cachai? Alguien que no entienda por qué es el mismo. O sea, que si me hubieran dicho que el año 2 cambia el costo, ahí hubiera cambiado. No te lo dicen. Aquí, calculando, uno no se da cuenta que es igual, pero por ejemplo, cuando lo hacéis por absorción, aquí lo separé. ¿Cachai? Costo por ventas del año 1 y costo por ventas del año 2. Lo que pasa aquí es que como el CIF fijo está acá, no me genera cambios acá. ¿Cachai? Entonces, como tú sabes que el costo por ventas es el MOD más el MD más el CIF variable más el GAP variable, si tú calculas eso para el año 2, son todos los valores iguales a los del año 1. ¿Cachai? Entonces, el costo por unidad no ha cambiado y por lo tanto tú puedes directamente multiplicar. ¿Cómo vais con eso? Yo sé que estoy diciendo muchas cosas, entonces vayamos de a poco. Si lo repetí una vez más, estaría la raja. Ya, mira. En el siguiente, en la B, vamos a ver que nosotros, como estamos por FIFO, nos van a quedar. En el año 1 nos quedaron 40.000 unidades, ¿cierto? Sí. Ya. Esas 40.000 unidades tienen un costo por unidad, ¿cierto? Ajá. Ya. Lo que pasa, se genera una diferencia, en este caso, cuando estamos por costeo variable y costeo de absorción. En el costeo variable, como vamos a meter pantalla, en la A por costeo variable, como el CIF fijo está entero y está acá, eso genera que el costo unitario del año 1 y el costo unitario de las producidas en el año 2 sean iguales. ¿Cachai? Por Ya. ende, no tenemos que hacer esta separación. ¿Cachai? Ah, ya caché, ya. ¿Y por qué es eso, Maquia? Porque si me quedaron 40.000 unidades en el año 1 y como estoy por FIFO, tengo que vender esas 40.000 antes de poder vender las otras. ¿Cachai? Vale. Ya. Pero eso es cuando ocupo el método del costeo variable. Eso está pasando ahora por el costeo del método variable, ¿cachai? Cuando ahora vemos la absorción, puede que quede un poco más claro. ¿Ya? Ya. Vamos de a poco. Sacamos el costo de venta, más el por contribución y lo demás es igual. ¿Ya? Punto. Esa es la A. En la B nos piden lo mismo, pero por absorción. De aquí vamos a ir un poco más lento. El año 1 no cambia mucho, por no decir que no cambia. ¿Por qué? Mismas 660.000 unidades por los 120.000 para los ingresos. En el año 1 no tenemos costos del año 2, porque todavía no pasa,
entonces el año 1 solamente hacemos lo siguiente. Esta parte quiero que... Aquí. El CIF fijo, por el método de absorción, el valor que va a ir en el costo de venta, ¿ya? Tiene que ser unitario. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se acuerdan que ayer nosotros decíamos el costo total de producción era igual a mod más MD más CIF fijo más CIF variable, y este valor de acá lo dividía por unidades producidas. Y al dividir este costo total de producción por unidades producidas me da el costo unitario. Supongamos, voy a hacer un zoom para que hagamos el ejemplo bien. Uy, no tanto. Acá abajo. Supongamos que este costo unitario era 500 para 10.000 unidades. ¿Ya? Por ende, si yo les pregunto si vendimos 5.000 unidades, ¿cómo calculamos el costo por venta? La cantidad de unidades vendidas por el costo unitario. Por el costo unitario. ¿Dudas con esto? Porque todavía estoy vendiendo 2,5 millones, pero me queda en inventario esto por las otras 5.000 que no he vendido. ¿Ya? Y si te fijáis, lo que está pasando aquí, Maquia, es que estos 500, ¿cachai? Es lo mismo que decir mod unitario más MD unitario más CIF variable unitario más CIF fijo unitario. ¿Ya? Sí. Ya, perfecto. Sabiendo esto, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro. Ya, perfecto. Y va a seguir. Si te fijas en Maquia, nosotros ya tenemos el MD unitario, tenemos el mod unitario, tenemos los CIF variables unitarios, nos falta solamente el CIF fijo unitario. ¿Cachai? ¿Cómo hacemos eso? Muy simple. Vamos acá, hacemos una tabla, dividimos el CIF por las unidades producidas y hacemos lo mismo con el año 2. CIF partido unidades producidas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Pero Sandro, Dime. las unidades producidas te las dan, ¿cierto? De cada año. Sí, po. O sea, nosotros sacamos las producidas del año 2 con lo que hicimos al principio, ¿te acordáis? Lo de los 500.000. Sí, Eso. ¿Cachai? ya. Sabiendo esto, y aquí me va a ayudar, ¿cómo sería el costo unitario de las unidades producidas en el año 1, Mike? Sumáis todo lo unitario ¿Ya? y ahora multiplicáis. No, solo el costo unitario, ¿cachai? Eso cuesta una unidad en el año 1 y lo mismo para el año 2, ¿cachai? S más S más S más esto. ¿Ya? Ya, pero no me quedó claro que, o sea, cómo llegaste al CIF unitario del año 1 y al año 2. Al tiro. Déjame esa duda. ¿Alguien más me hizo una duda y no caché quién era? Yo que me perdí, no sé qué estáis haciendo. O sea, sé qué estáis haciendo, pero con respecto a qué. No sé si ¿Por qué lo estamos haciendo ya? Sí, La eso. 2 nos pide el de absorción, Sí, ¿ya? Y en el de ya, absorción, sí. el costo por ventas es como lo hacíamos antes, ¿cachai? Mod más MD más CIF. ¿Ya? Sí, Ya, entonces tú te acordás que nosotros para calcular el costo por unidad era por las unidades totales, pero en el costo por venta es ese costo por unidad por las unidades vendidas, ¿cierto? sí. Ya. Entonces lo que yo quiero explicar acá es que vamos a tener un costo por unidades en el año 1 porque produje cierta cantidad y en el año 2 es un costo distinto. ¿Por qué es un costo Ah, ya. distinto?
porque produje distinto número de unidades, pero el CIF fijo no cambia. Ya, es que lo está diciendo a la par, como el año 1 y el año 2. ¿Eso? Sí. Ah, ya. ¿Cachai? Ahora, Entonces, lo que quería mostrar acá es lo que estoy explicando al Maki ahora, que para poder saber eso, como ya tenemos el M de unitario, el modo unitario y el CIF variable unitario, tenemos que calcular el CIF fijo unitario para cada año, porque es distinto. ¿Cachai? Ya, perfecto, ya caché. No, buenísimo. Entonces, Maya, el CIF unitario para siempre son 17.500.000 por año. ¿Sí o no? Aquí dice. Sí. Ya. En el año 1 produje 700.000 y en el año 2 produje 500.000, pero estos 17 millones son siempre iguales. Entonces, para saber el unitario, lo único que tengo que hacer es dividir los 17 millones por la cantidad de unidades producidas. Ah, ya, entonces en la absorción nos fijamos en las unidades producidas. Siempre, o sea, Cuando- en todos te fijáis, pero en este caso es distinto porque necesitáis saber el CIF fijo unitario. ¿Cachai? Ya, perfecto. Sabiendo eso, tú puedes sacar los costos unitarios para cada año. ¿No? Ya. Dicho aquello, vamos. Entonces, teniendo todos esos datos, ya es más fácil sacar esto. En el año 1, ¿qué vamos a hacer? Es las... Uy, no lo cambié, ¿cierto? No. Las unidades vendidas por el costo unitario, ya, que de hecho podemos cambiar esto para que sea más pedagógico. Por esto. Ya. Y ahora un detalle más aquí. El año 1, después igual que en el variable, ya los GAP van, pero esta es la parte importante. En el año 2 estoy por FIFO y tengo que vender las unidades, las 40.000 que me quedaron, antes de poder vender las otras. Entonces ahí tengo que multiplicarlo por las que quedan, o sea, por el costo unitario del año 1. Sí, a las que quedaron, ¿cachai? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿cachai? Entonces, ingreso por ventas es lo mismo, ya. Costo por ventas del año 1, de las unidades que me quedaron del año 1. ¿Cómo hacemos esto? Uy, ahí sí. Me quedaron 40.000 y el costo unitario de las del año 1 son 75. Entonces, para sacar el costo por ventas del año 1, de las unidades del año 1, son los 40.000 por los 75, que es el costo unitario del año 1. ¿Cachai? Sí. Ya. Y después para el año 2, lo mismo. Pero un detalle importante es que yo no, aunque vendí 530, solamente 490 son de las que produje en el año 2. Ya, bueno. Sí, ahí caché. Ya, perfecto. ¿Cachai? Y lo demás es hacia abajo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien? Pero esto solo se hace por el costeo de absorción. O sea, se separa como los costos por venta por este método, ¿no? En este caso, Maya, porque por ejemplo, si yo te digo que los montos aquí varían por año, ahí tendría que hacerlo también por variable, pues, ¿cachai? Ya, Lo que tenéis que quedarte es tener cuidado con eso, ¿cachai? Revisar los costos unitarios por año. Eso es lo que tenéis que buscar. ya, bueno. ¿Ya? Súper. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguien? ¿Todos bien? No creo que estén todos bien. Ya, ok, yo les pregunté. Después la C nos piden determinar el valor de los inventarios finales de cada año bajo cada uno de los métodos. Ya vi, esto es relativamente más sencillo. ¿Por qué? Vamos acá. Valor inventario final, 2 millones. Sandor, ¿cómo sabemos que es 2 millones? Muy simple. Son los 40.000 unidades que quedaron por... Uy, ¿dónde está esto? Acá 42. Más abajo. Por 50. Sandor, porque 50, este más este más este. Uy. Muévete. Ahí. Ahí. ¿Cachai? La suma. No, eso está mal. Suma está mal. No importa. ¿Cachai? Año 2. ¿Cuántas unidades nos quedaron? 10.000. ¿Cuánto es el costo por unidad del año 2? Tanto. Nada más que eso. Por absorción, lo mismo. Ah, no, está bien. ¿Cachai?
Valor unitario por absorción, 75,85. Y como habíamos visto al principio, en variable, el costo unitario en ambos era igual. Dudas. Puede que sea la misma pregunta que te hice antes, pero A ver. el valor inventario unitario en variable, ¿por qué cambia respecto al de absorción? ¿Por la regla de 3 que hicimos? O No, sea, pues porque, a ver, la foto que les mandé, en el variable, yo hago lo siguiente. Hago mod más md más sif variable más gap variable. ¿Ya? Ya, En el de absorción, hago mod más md más sif. Y eso genera diferencias. ¿Cachai? El punto importante que quiero destacar acá es que el valor inventario tiene una pequeña diferencia, ¿cachai? Con el costo por venta, que es la parte del estado de resultados de acá. En el valor unitario, solamente tenemos, en el variable, solamente tenemos el MD, el mod y los costos, el SIF variable, porque el GAP es un gasto. ¿Ya? ya. En cambio, en el de absorción, añadimos el SIF fijo. ¿Cachai? Eso hace que sea más grande. ¿Por qué son distintos? Y lo vamos a ver al final del ejercicio. Lo que pasa, Maya, es que lo que yo no coloco en el estado de resultados queda guardado como inventario y viceversa. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque, vamos a subir un poco más. En el variable tenemos un costo de venta de 35 millones, pero en el de absorción tenemos un costo de venta de 49 millones. Una diferencia igual súper grande. ¿Cachai? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el inventario por absorción es más grande que por variable. Lo que pasa es que si tú rematáis todo el inventario y sumáis todos los resultados de cada periodo, el resultado es igual. ¿Cachai? Pero eso no entiendo por qué te queda igual, siendo que por absorción tenía un inventario mucho más grande. Ya, pues, pero es que por eso, pues, tener un inventario más grande, al tiro para tener un inventario más grande, pero, déjame subir aquí, aunque tener un inventario más grande, tu costo por ventas también es más grande. Entonces se Ah, netea. ya. Lo vamos a ver al final. Maximiliano, dale. Creo que en la absorción el gasto variable y el gasto fijo están dado vuelta, ¿o no? A ver, puede ser, no. No debería afectar el cálculo, pero sí visualmente. Déjame hacerlo zoom. A ver. Fijos. Sí, están dados vueltas. Buen detalle. Pero es más fácil cambiarlos aquí. Listo. Gracias, sorry, pero es que ahí- No, está bien. Ya, ¿cómo vamos hasta ahí? Dudas, preguntas, quejas, consultas. Esta tabla que hiciste acá, todas las tablas que hiciste, muy seguro que nos pregunten lo mismo para el control de mañana. No sé, Así o sea, como, no debería ser mucho más difícil que esto, Maquia. Si pueden hacer esto sin ayuda, deberían poder hacer el control bien mañana, ¿cachai? ya. La última pregunta, Relax. cuando dicen que liquidamos inventario, ¿es con el precio del último año? De nuevo, Max. ¿Cómo? Cuando liquidamos el inventario Ya. para comprobar que los resultados sean iguales, ¿lo Ujú. liquidamos con el precio del último año? ¿De Del venta? 2000. ¿Sí? Sí. Es que aquí el precio de venta no cambia, pero en otros casos sí, pues la idea es que sea el último. Pero de no ser así, te lo van a especificar. Perfecto, gracias. ¿Ya? Continuando. Hicimos la C. D. Explicar por qué se produce la diferencia en el valor final de los inventarios. Ya, eso es lo que yo te explicaba, Mike, ¿cachai? En el de absorción tenemos incluidos el SIF fijo y en el variable no.
A ver, ¿podéis subir un poquito? ¿Ahí o más? No, ahí está perfecto. Ah, ya, o sea, te referís como en el costo por venta. O No, pues, sea, o sea, si en el costo por venta no está incluido, ¿cachai? Pero tú, para calcular el inventario, son solamente la suma de los costos. Y en este ah, no se ya, añade el CIF fijo. ya, perfecto. Ya, ok. Más dudas. ¿Seguro? Ok. Ya, explicar por qué se produce. Demostrar que en el largo plazo es irrelevante, porque la utilidad va a ser la misma. Ya, y esto es lo que yo te quería explicar, Mike. Déjame hacerle zoom out. Ojo. Excel, ahí. Un poquito más arriba. Ahí. El resultado del año 1, por costeo variable, 22,760. Por absorción, 23,760. Del año 2, 14,180 y 13,530. ¿Bien ahí, Mike? Sí, sí, todo bien. ¿Qué es lo que pasa, estimado Mike? Si yo liquido el inventario, como remato el inventario, es la frase, por las 10.000 unidades que quedan, en uno me da 700.000 y en el otro 350. ¿Por qué? Vamos a la resta, más arriba. Más arriba, más arriba. Ahí. Yo vendía, ¿se ve esto? ¿Se ve? Sí. Ya. Tenía un precio de 120, ¿cierto? ¿Ese precio de qué era? De venta, Ya, sí. ¿ya? Y mi costo unitario son 50. Por lo tanto, yo gano 70 por cada unidad vendida de margen. ¿Ya? Y eso por las 10.000 unidades me da 700.000. Si hago eso mismo, pero por costo de absorción, tenía el precio de venta 120 menos el 85, ¿ya? Que es el costo de las 10.000 unidades por unidad, y lo multiplico por 10.000, me da 350. ¿Qué pasa si yo sumo todo esto? Me da, por costeo variable, 37.640.000 y por de absorción 37.640.000. ¿Qué es lo que quiero decir, Maquia? La diferencia en las utilidades está directamente relacionada con las diferencias en los inventarios. Ya, perfecto. Eso es lo que tienen que saber. Dudas. Hemos ido rápido, entonces, dudas. No sé si hacemos el costo unitario malo al principio, vamos a tener todo malo. Sí, Ya. hay que ir con cuidado. ¿Estoy? Y ahí, Siguiente si nos pregunta. cambian, Dale, a si ver. nos cambian, como tú me habías dicho, o sea, hay costos distintos para cada año. Ahí para el costo variable, el valor inventario unitario también sería distinto, o sea, no sería el mismo para cada año, ahí cambiaría. Sí. Pero por eso es importante como tener súper ordenado. Por ejemplo, esta tablita aquí es muy útil, como ya tener cuánto es el costo por venta por año. ¿Cachai? Y tú con eso puedes ir despejando todo lo demás relativamente rápido. ¿Cachai? Sí. Tener A súper ver, ¿y claro, ya. Dale, ¿cómo? ¿puedes bajar a la tabla que hiciste recién? La liquidación de inventario. Acá. Esa. Entonces, si, no, si nuestro costo de inventario unitario por año sería distinto en el variable, ¿qué pasaría? ¿No se vería afectada esa tabla? No, ya, porque al final siempre se van a netear, porque no se postean a quedar 10.000 unidades al costo del año 2. ¿Cachai? Y eso lo neteáis. Y eso también va a pasar por el de absorción. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces lo único que cambiaría sería el estado de resultado. Sí, eso sí cambia. Ya, ya. Vale. Sandor, una pregunta.
Dale. Que al comienzo del enunciado dice que el precio de venta es 120. Sí. Eso después, los precios de venta que tú pusiste eran distintos, ¿o no? No, son 120. ¿Dónde son tus distintos? Ahí está. Arriba, mira, en el cuadrito que hiciste, ¿Acá? Ahí está. al lado, el ¿Esto? amarillo ese, el amarillo. Costo por venta. Pero Costo por venta, sorry. sí que- ya, está bien. Más dudas, más dudas, más dudas. Te pediría que hicieras el ejercicio de nuevo, pero sé que por tiempo no podí. Si tienen muchas dudas, cabrón, yo no tengo drama con que hagamos horarios extras. Los que están en contados conmigo saben que yo apaño, ¿cachai? Porque es semestre grano, entonces como que todo pasa muy rápido. Maxi, dime. Puedes poner como el arriba de la celda que sale 700.000 y después 350.000. Oye, Un minuto, por favor. ahí está destacado el cuadrito de acá. ¿Ya? El 120 es el precio de venta y el 10.000 son las unidades. Perfecto. Y en el 350 es lo mismo, pero con el 85. Dale. Bacán, gracias. Más dudas, más dudas, más dudas. No, sí, puede ser. Ok. F. ¿Por qué costeo directo? Ya, es muy conceptual. ¿Por qué el costeo directo es un mal nombre para el costeo variable? ¿Por qué? Chamúllenme. De verdad, chamúllenme. Porque ¿Por qué no se complementa solamente de costos que son precisamente directos, sino que también tiene costos indirectos, ¿o no? Se considera como la varianza solamente es que es variable o Ya, fijo. bien. Eso. Al final es como un detalle en el nombre. No es poco relevante. G. Ya, esta pregunta es más peluda y esta tiene puta ponle que 3 décimas, ¿cachai? Porque es difícil, así que sin spoilers. ¿Qué incentivos indeseables para la compañía podría crear la elección del método de costeo? ¿Bajo qué método se producirían los incentivos para los gerentes? Damir. Que en un proceso, o sea, en uno, podrían obtener un margen de bruto que no refleje realmente como el estado de la compañía, entonces los gerentes podrían utilizar esta información para decir de que tuvieron un mejor año comparado con lo que podría haber sido, por ejemplo, haber contemplado los costos como en el costo variable, ¿Ya? algo así. ¿Y por qué método tendría un mejor resultado? Dependiendo así como que cuál es el margen mayor. Ya sé mi puntos. A ver, la B, ¿qué decís tú? Según yo, se puede también para demostrar menor utilidad y así pagar menor impuesto, ¿no? Ya, eso no. Eso de la contabilidad tributaria. El estado de resultados se afecta, sí, pero no va a pagar menos impuestos. Un punto. Dale. Otra. Sandro, ¿puedo decir algo? Sí, pues si venís tú, dale. Ya. Que por el método del variable, no, que por el método de absorción, como se incluye el SIF, uno muestra un margen menor. Ya. Entonces, Bien. entonces por ese método se podría decir que uno tiene menos, menos costo. No. No, perdón. Semi bien. Ya, otra duda. Mientras aprovechando con Maximiliano. ¿Eso influye en el flujo de caja? No, ¿Por qué? Influiría en porque el al flujo de final, caja si es que nuestros costos son menores, porque tendría más dinero efectivo en fondo, tendría que pagar menos, ¿o no? No. Ya. ¿No? Vamos, les voy a dar décimo a todos, pero cerca. La respuesta como de pauta, como más ordenada, no está la G. Uy. Ahí sí.
Ya, el sistema de costeos claramente influye en la utilidad operativa, lo vimos, ¿cachai? Es posible que los gerentes puedan mostrar mejores resultados eligiendo cuál. Ya, el sistema que crea los incentivos indeseables es el de absorción, porque esconde, entre comillas, ¿cachai? Los CIF en el inventario, ¿cachai? Por lo que el gerente podría decir producir más, ¿cachai? Pero que no necesariamente se muestra en el estado de resultados, ¿cachai? Sino que quedan inventarios. Llevando la existencia, bla, bla, bla. Lo que sí es el flujo de caja no cambia. ¿Por qué no cambia? ¿Cachai? El flujo de caja, acuérdense, es el F, ¿cachai? El flujo de efectivo. No podía alterar eso, ¿cachai? Porque el sistema de costeo es un problema de reconocimiento y no de si se pagaron o no, ¿cachai? Entonces, tu flujo de caja te dice, puta, entró o no entró plata, es muy distinto a como cómo lo registré, ¿cachai? Punto. No, igual tiene hartos puntos, así que tranquilos con eso. Entonces el flujo de caja no cambia porque al final se netean los dos, ¿o no? No, eso es otra cosa. Eso es con el. Ya, es que es muy. Acuérdate que en cuenta financiera tenemos el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, el F. El F muestra cuánta plata en efectivo entra y sale. ¿Ya? El resultado nos dice, bajo ciertas reglas, cuánto gané, pero el F no lo podía alterar. ¿Cachai? Porque si yo, por ejemplo, puedo haber comprado, no sé, 800.000 en material directo y de alguna magia no tirarlo a costo, pero todavía está como pagué 800.000 en material directo, ¿cachai? Y ese cambio de efectivo no lo puedo mover, no lo puedo cambiar. ¿Cachai? Semi. No. Ya mira, suponte tú que tú compraste Luca en materiales, ¿ya? Ujú. Y esa Luca, así por hacerlo mucho más simple, ¿cachai? Hiciste un montón de magia, cosa de que no aparezca como costo, sino que está en inventario. ¿Cachai? ¿Ya? Pero tú esa Luca ya la pagaste. Ya, entonces la caja de la compañía tiene menos 1.000 en efectivo. Claro. ¿Cachai? Eso es lo que está pasando. Entonces tú no podés cambiar qué tanto efectivo se mueve. Ah, ya, si lo pagaste, tiene que aparecer el... En el estado de flujo, el ¿cachai? número. Sí. Ya, perfecto. Buenísimo. ¿Qué más preguntas? No. Punto. Guardar. ¿Verdad? ¿Alguien más cosas? Ah, ya, sí que hago una más. Considerando ahora que la firma utiliza el método de promedio ponderado, preparar lo mismo. Ya. Este es relativamente rápido, pero vamos a intentar hacerlo más didáctico. ¿Por qué se está saltando tanto? Ya. ¿Cómo lo hacemos por promedio ponderado? Lo mismo, pero con una pequeña diferencia. En el variable es exactamente igual. ¿Ya? Exactamente igual. ¿Por qué? Porque el costo es igual, el valor unitario. Sin embargo, en el de absorción sabemos que no son iguales, que el costo del año 1 es distinto al del año 2. ¿Cómo hacemos eso? El año 1 es igual, pero el año 2 cambia. ¿Cómo? Vamos acá. Tenemos. No, es el poco de esto. Vamos a hacerlo. Teníamos. Vamos a copiar acá. Qué raro. Uy, no lo puedo mover. Uy. Uy. Extraño. Ya, whatever. Sumamos. Teníamos el valor unitario del año 1 era 75 y del año 2 85. Del año 1 teníamos 40.000 unidades. 1, 2, 3. Y en el año 2, ¿cuántas unidades? Un spoiler. Uy, no sé. Arriba. No, estoy confuso. No importa. Al final lo que vamos a hacer, cabros, para honrarlos con números, es X unidades del año 1 por precio del año 1 más Y unidades del año 2 por precio del año 2 partido el total. El total
y eso me da un nuevo costo de venta. Si antes eran 85.000, ahora es 84.000. Y eso lo meto acá, multiplico, y es el nuevo costo por venta. Dudas. Igual lo hice muy rápido. Dudas. ¿Bien? ¿Nos van a obligar a hacer un método en el control? ¿O nos van a hacer elegir? Muy buena pregunta. No lo sé. Yo creo que les pueden pedir ambos maquear, pero depende del tiempo. Si es que les piden ambos, el ejercicio debería ser relativamente mucho más corto, definitivamente. Ya. ¿Cachai? Ujú. Vamos a cambiar esto aquí. Vamos a hacer una